que hacer como tarea. Sí, sí, sí. Ahora empezamos con esto. Bueno, vieron que desde la semana pasada hasta esta tenían para ver únicamente las actividades 31, 71 y 72. No eran tantas y eran, digamos, específicamente sobre el tema composición de funciones. Así que hoy vamos a estar trabajando más que nada con eso. Y bueno, algunas cuestiones algebraicas voy a aprovechar también para que empecemos a usar algunos programitas para graficar y ver un poco de eso. Eh, pero bueno, básicamente el tema de hoy es composición de funciones, ¿sí? Entonces vamos a comenzar con eso. Bueno, habrán visto ya en teoría y en lo que fueron trabajando en estas últimas clases que estuvieron trabajando con, obviamente estamos dentro del tema funciones, y una de las cosas que aparecen con las funciones son las operaciones, ¿sí? Así como con los números, podemos hacer operaciones con funciones como sumarlas, restarlas, multiplicarlas y dividirlas, que en sí son operaciones que no generan, digamos, mayores complicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo dos leyes de funciones, no sé, x cuadrado y logaritmo de x, si quiero sumar esas funciones, lo que hago es sumar sus leyes y me queda la ley de la nueva función suma, ¿no? Y eso es algo sencillo de hacer, lo saben hacer, es bastante intuitivo, ¿sí? No genera grandes complicaciones. Lo mismo con la resta, con el producto, con el cociente, pero con las funciones aparece una nueva operación que no tiene análogo en los números reales, que es la composición de funciones. Y que básicamente vamos a ir viendo ahora de qué se trata, repasando más que nada un repaso de lo teórico para poder trabajar. Pero bueno, básicamente, cuando yo hago una composición de funciones, lo que voy a hacer es tomar una función y aplicarla sobre un elemento de variable independiente, y la imagen que me dé esa función va a ser como lo que tome otra función, ¿sí? Como su variable independiente. Bien, acá por lo que dicen en el chat, después veremos la actividad 71. Sí, sí, sí. Pero bueno, empecemos entonces con el repasito y con la actividad 31. Para lo que es composición, siempre está bueno, digamos, para entenderlo, algún tipo de diagramita, ¿sí? Suelen ser bastante útiles porque hace un poco más visual la cuestión. Bueno, primero que tiene la definición de, si yo tengo dos funciones f y g, la función compuesta, que la vamos a representar así, con es como un circulito, ¿sí? Un cerito, y la escribimos de esta manera. Fíjense que acá les dice también llamada composición de f y g. No hay, o sea, depende en qué libro lo busquen, o dependiendo de la vida, como muchas veces se le llama distinto, ¿sí? Acá le llama composición de f y g, también lo podrán encontrar como g compuesta por f, como que a veces primero nombran primero la de la izquierda y a veces nombran primero la de la derecha, según cómo lo nombren, y hay veces que puede generar algún tipo de complicación o molestia, pero lo importante es que si esto está escrito así, o sea, si yo escribo primero la f y después escribo la g, fíjense cómo les aparece acá, me queda esta composición y acá me queda la variable independiente de x. Entonces, el orden en el que aplico las funciones sobre la variable independiente es de derecha a izquierda. O sea, lo primero que aplico va a ser lo que esté más cerca de
la x. Entonces, si yo tengo esta composición de funciones, lo que quiere decir es que sobre mi variable independiente x voy a aplicar mi función g. Eso me va a dar un valor de imagen. Y ese valor de imagen va a ser la variable independiente que yo tome para f. Entonces, fíjense cómo está escrito acá. Es como si la variable independiente de f, lo que está entre los últimos paréntesis, sería la variable dependiente de g. Y también, como les decía, en este caso los diagramas son útiles, ¿sí? Como si yo tengo acá mi x, le aplico la función g y me da g de x, o sea, me da acá en este conjunto en violeta tendría distintas imágenes de esa función g. Y esas distintas imágenes son las que van a servir como variables independientes o como elementos del dominio, digamos, de la función f que le aplico a continuación. Entonces la función composición, o sea, acá si veo primero la flecha azul y después la flecha violeta, estaría aplicando dos funciones, una a continuación de la otra, primero g y sobre el resultado de f, y la composición de funciones lo que me da es una nueva función que hace ambos pasos, digamos, en un paso. Y entonces ahí vamos a tener, por un lado, que es con lo que vamos a trabajar hoy, dos cuestiones. Por un lado, el tema de la ley de esa composición, cómo me va a quedar, y por otro lado, el tema del dominio. Siempre trae alguna que otra complicación. Porque, fíjense, un breve adelanto nomás, ¿qué va a pasar con el dominio de la función composición? Va a tener que ser, o sea, mi dominio va a seguir siendo en x. O sea, si yo pienso acá en esta función que va en la función composición, la flecha amarilla, mi dominio sigue siendo en variable x. Entonces yo tengo que ver cuáles son las x a las que le puedo aplicar la composición. Y para eso tendría que ver cuáles son las x a las que les puedo aplicar g. Eso me va a dar una serie de imágenes que sería el conjunto imagen de g. Pero a su vez, tendría que ver si todas esas imágenes que yo obtuve de g me sirven como elementos del dominio para f. Si, por ejemplo, una imagen de g es 5 y no puedo aplicar f en 5, ahí voy a tener una x, o sea, la x que me dé 5 como imagen de g y que no puedo aplicar f, la voy a tener que sacar del dominio de la composición. Entonces el tema de dominio en la composición es un poquito más complejo, pero vamos a ver como herramientas para hacerlo más sencillo. Y eso que les dije es lo que tienen acá. Así que el dominio de esta composición, yo como muchas veces, como les decía recién, hay veces que esto lo pueden leer como composición de f y g, o composición de la función compuesta de g por f. Yo lo que suelo decir para que sea claro, como una manera de decirlo no correcta, pero suelo leer la composición como si esto fuera una O, entonces esto lo voy a leer fog. Entonces, si digo fog, está claro que estoy leyendo f cerito g, entonces la primera que aplico es g y la segunda que aplico es f. Así también nos entendemos. Entonces, el dominio de fog es el conjunto de toda x en el dominio de g, de la primera que aplico, tal que la imagen de g está en el dominio de f. En otras palabras, la composición está definida siempre que tanto g, que es la primera que aplico, como f aplicado en g estén definidas. Es lo que les decía recién en palabras. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con las actividades de la guía, con la 31, 71 y 72.
En la 31, la idea es trabajar con las gráficas. Lo interesante por ahí trabajar con la composición y las gráficas es que con las gráficas trabajamos muy claro el tema de la interpretación de la definición de composición. ¿Sí? Porque si no, si uno tiene leyes, ya empieza a trabajar con las leyes y puede trabajar de manera un poco más mecánica muchas veces. Que no está bueno que trabajemos de manera mecánica, está bueno que entendamos por qué hacemos las cosas. Y si trabajamos desde lo gráfico, ahí no vamos a zafar de tener que entender qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, un poco la actividad 31, que trabajamos con gráficas de dos funciones y tenemos que ver algunas composiciones, nos obliga a tener que ver eso. Bueno, entonces yo acá lo que hice fue hacer una gráfica, que es la misma gráfica que tienen en el libro, solamente que la hice de vuelta en un programita en Graph para no renegar con el tema de, de cuánto valen las imágenes de las funciones en distintos puntos. Porque si se fijan en la del libro, que tiene la escala un poco rara, por ahí algunos puntos coinciden, otros no. Entonces, como eso es una cuestión de que el gráfico es viejo simplemente, le hice de vuelta si no renegamos con esas cosas y no se confunde cuestiones conceptuales con cuestiones estéticas. Bueno, entonces lo que tenemos acá son dos gráficas. La gráfica de una función g y la gráfica de una función f. Y lo que teníamos que hacer en esta actividad es usar las gráficas de f y g para evaluar cada expresión, o bien explicar por qué no están definidas. Entonces, fíjense en primer lugar que lo que tenemos acá, el tema empieza acá, sé que cuando en la edición del libro en un momento quedó al revés. Estos son los primeros ítems, estos son los últimos. Pero fíjense ya en primer lugar que aparecen distintos tipos de composiciones. Aparecen composiciones donde primero aplico F y después G, otras donde primero aplico G y después F, y todas estas donde aplico G y a continuación aplico G. Bueno, ¿quieren que veamos alguno en particular? Si tuvieron dudas con alguno en específico, si no, vamos viendo algunos que marqué, que seleccioné yo para ir haciendo, pero si ya de entrada quieren preguntar por alguno en particular. Juanpi, ¿podríamos hacer uno de cada uno? O sea, uno compuesto por G y G y otro compuesto por G y F y otro de F y G. Sí, ya. Yo tengo una duda. Que esté el 0, ponele esos números entre paréntesis, significa que X vale ese número. Exacto. Ahí lo... Exacto. Quiero... A ver. Un segundito que quiero ver si encuentro el simbolito. A ver si este. Símbolo de composición de funciones. O si alguien puede a ver si este. Sí, bien. Bien, entonces, hagamos uno, el primero, el A, simplemente como para entender qué es lo que tenemos que hacer. En el A tengo escrito esto. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Por ahí lo que podemos hacer es que para que quede un poco más lindo,
eliminar esto. Para ver, una O como símbolo de composición. Tal, entendemos. El ítem sería así. Por ahí, si uno pone, digamos, la variable independiente, lo que sería la variable independiente ahí abajo un poquito más chiquito, se ve un poco más claro. Entonces, esto lo podemos sacar. También. Ahí está. Y nos quedamos con la gráfica y los distintos sistemas. Entonces, lo que vimos recién en la introducción, digamos, es la definición de composición de funciones, ¿sí? Que yo cuando compongo dos funciones y apareció ahí la variable independiente x, pero justamente esa variable independiente después puede tomar los distintos valores que pueda tomar dentro del dominio, ¿no? Entonces, en este caso, lo que yo tengo es la composición de G y G aplicada a -2. Entonces, vamos a usar acá colores que sirven bastante. Acá es como si yo tuviera la aplicación de una función que puse en verde y después otra función que puse en roja. Entonces, la función en roja es está a la izquierda, o sea que es la última que vamos a aplicar. ¿Sí? Yo esto lo puedo escribir así. Es como que la G en rojo, lo voy a aplicar. ¿Sí? Acá yo tendría que poner la variable independiente por el elemento del dominio de G sobre el que voy a aplicar esa función. Entonces, ¿sobre qué elemento lo voy a aplicar? El elemento de variable independiente va a ser la imagen de esta G en verde en -2. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá lo que estoy haciendo es expresar esta composición como lo que realmente hago. Sobre -2 aplico esta G. Esto me va a dar un número. Y ese número después va a ser sobre el cual aplique esta otra función, que en este caso también es la misma G, pero podría ser este tranquilamente. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Es lo primero que tengo que resolver. La función de adentro. Bien, lo de adentro siempre, ¿sí? Que es que en realidad lo primero que... O sea, lógicamente es lo que yo puedo ver del gráfico. Porque esta G en rojo la aplico sobre algo que todavía no sé cuánto vale, pero esta G en verde la aplico sobre -2. El llano hizo -2. Bueno, gráficamente eso yo lo puedo ver. ¿Cuánto vale G en -2? 0. 0. Perfecto, G en -2 vale 0. ¿Sí? Veo acá la gráfica de G, en -2 corta el eje X. Entonces, G en -2 vale 0. Entonces, lo que voy a aplicar, digamos acá, vuelvo a copiar lo mismo. Juan, Sí, perdón, no entendí el 0. ¿Por qué 0? porque, o sea, la imagen de G en -2 la puedo leer de su gráfica. Esta es la gráfica de G, entonces. Para X igual a -2. Ah, claro, ya entendí. Gracias. Perfecto. O sea, esto entonces lo vemos, está relacionado con ese puntito ahí, básicamente. Por eso les decía antes que si trabajan gráficamente con la composición, no zafan de tener que entender qué están haciendo. Bien, entonces, este G en -2 queda 0, es esto. Y ahora, aplicar la función de afuera es simplemente leer ahora G en 0 de la gráfica, porque la función G en sí, o sea, de esta gráfica yo lo que leo es que
Si aplico g a menos 2, por ejemplo, la imagen me da 0. Si aplico g a menos 1, la imagen me da menos 1. Perdón, 1 positivo. Si aplico g en 5, la imagen me da 5. Yo puedo ver esa información. Entonces, ahora, que acá me quedó g en 0, no me importa, digamos, de dónde viene ese 0. Lo que sé es que yo tengo que ver cuánto vale ahora g en 0. Y eso lo puedo volver a leer de gráfico. ¿Cuánto da g en 0? 2. 2. 2. Perfecto. ¿Sí? Entonces, acá hicimos todos los pasos, pero fíjense que como yo tengo la función y la función composición, yo lo que sé, haciendo, digamos, todos los pasitos que hicimos recién, es que esa función composición aplicada en menos 2 me da como resultado 2. Va a ser una nueva función que aplicada en menos 2 me da 2. No es el... O sea, que es distinto de lo que me da la función g por sí sola aplicada en menos 2, que vimos recién que daba 0. ¿Por qué da 2 positivo? Porque en el primer paso, o sea, hasta acá, hasta este 0 estamos, de cómo llegamos hasta que g en menos 2 acá da este 0. Sí. Bueno, ahora simplemente lo que me quedó es aplicar mi función g en 0. Y g en 0, si lo leo de gráfico, sería este acá. Para x igual a 0, la imagen es 2. Es simplemente leer imágenes, o sea, leer de gráfico la imagen de la función g cuando x vale 0. Acuérdense que el gráfico es una función, o sea, si este es el gráfico de mi función g, yo ese gráfico lo obtengo viendo para cada uno de los valores de x entre menos 2 y 5 cuáles son sus imágenes. Si para 0, para x igual a 0, mi punto de la gráfica está acá, es porque g en 0 vale 2. ¿Se ve eso? Profe, en el chat pusieron si podés volver a explicar. Sí, sí, todas las veces que haga falta. Ahora, tengo una pregunta yo primero. Acá hay una cuestión que tiene que ver con la noción de composición, que lo estamos trabajando acá, y hay otra cosa que tiene que ver con cuestiones de funciones previas, digamos. No sé bien dónde está la duda. Porque, Lore, tenés el mic abierto. la silencio. Entonces, eso díganme ustedes, Valentina, cuál es la duda, digamos. Si tiene que ver, por ejemplo, acá, con este paso de por qué g en 0 vale 2, o con todo el paso de cómo llegamos a esa composición. Igual, sea como sea, a ver, vamos a ir con 0. Vamos a, o sea, en vez de volver a explicar este caso, vamos con otro caso mejor, en el que trabajemos con dos funciones distintas, así se ve un poco más claro. ¿G en 0 sería la imagen? G en 0 es la imagen, sí. O sea, 0 es la variable independiente, el valor de variable independiente, y el valor de variable dependiente que le corresponde a 0 es 2.
Y eso lo veo del gráfico. Juanpi, Sí, pero no es que siempre la imagen es un valor de i, claro. y pero el cero no es el cero del menos 2, es un valor de x, ¿o no? 0 menos 2. Ah, no, ya entendí. O sea, me entiendo sola yo, vos déjame responderme, pero yo entiendo sola después. Hermoso, me encanta. No, igual veamos acá un caso, este caso me gusta para verlo gráficamente. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Yo, si pienso en la definición de composición, lo que hago es aplicar g, que es la función externa, sobre el resultado de la función de adentro. Entonces lo escribo así. Ahora, a la hora de resolverlo, primero resuelvo f en 0. Y segundo, resuelvo g en f en 0, que lo había tenido resuelto, se que va a dar un número. Entonces, f en 0, veo la gráfica de f, me fijo para x igual a 0 y veo cuánto vale su imagen. En este caso, para x igual a 0, la imagen veo que vale 1, porque el punto 0, 1 es el punto de la gráfica. ¿Sí? O sea, acá, con esta flechita roja, veo que f en 0 es igual a 1. Entonces, eso que yo acá lo veo como... O sea, 0 es mi elemento de x, de variable independiente. F en 0 va a ser un valor de imagen de f. Pero esa imagen de f ahora va a pasar a ser el elemento de variable independiente de g. Entonces, yo sé que f en 0 da 1. Entonces, f en 0, que acá vemos que f en 0 es igual a 1 de gráfico. Entonces, acá ya reemplazo ese f en 0 por 1. Y ahora, g en 1, vuelvo al gráfico de g, ¿sí? Me paro en x igual a 1 y veo cuál es la imagen de g ahora, para este 1. ¿Sí? Que veo que valdría 3. Entonces, esto me da 3. Entonces, fíjense que, si bien acá le dicen varios pasos, la conclusión sería que la composición de esas dos funciones aplicadas en 0 me dan 3. Juanpi, ese paso que hiciste en el último, también lo podrías hacer en este, ¿no? Que pusiste g compuesta por g, x es igual a g compuesta por g menos 2 es igual a 2. En este paso también lo puedes hacer, o directamente hacer lo que hiciste recién. Perdón, me desconcentré. Porque estaba leyendo el chat. ¿Me repetís la pregunta, el principio de la pregunta? Que viste el último paso que hiciste en el A. Sí. Viste g compuesta por g, entre paréntesis x, y todas las flechitas que hiciste. ¿En el paso I también lo puedes hacer a eso o no? Sí, o sea, si comparamos el A y el I, hicimos todos los mismos pasos. O sea, acá en esta primera parte tengo la composición escrita en forma de composición. Acá, Pero en este podrías hacer, ponerle g compuesta por f, x, flechita g compuesta por f, 0 es igual a 3, sería, en este o no. esto acá abajo, esto acá, ahí va. Sí, igual, en realidad esto lo podría hasta borrar, en realidad. Esto era simplemente para que comparáramos con lo que vimos acá, que estábamos hablando de composición de funciones, ¿sí? Porque a mí la composición de funciones me da una nueva función.
¿sí? Una nueva función que va a estar definida para un conjunto de X. Entonces, simplemente lo que había puesto acá era que, bueno, voy a tener una función composición de G con G, que para los distintos valores de X del dominio me va a dar para cada X un cierto valor de imagen. Pero lo que hicimos en el ítem A en particular, fue ver cuánto da la imagen de la composición para -2. Que vimos que daba 2. Era para eso nada más. Eso no es necesario que lo escriban o nada por el estilo. Y respecto a lo que preguntaban en el chat de por qué ponen el -2 abajo como si fuera un subíndice, no sé, costumbre. Pero no es necesario en realidad. Como que la verdad, no sé. Tengo la costumbre en composición de ponerlo como subíndice, pero no tiene ninguna razón de ser. Vamos a dejarlo. Realmente es algo que lo hago totalmente inconsciente. Pero sí, no tiene razón de ser el subíndice. Bueno. ¿Se entendió entonces? Ahora no sé, ¿quedó alguna duda de la lógica que estamos haciendo acá? Este lo entendí mejor, pero podría hacer Entendido, otro profe. más y me termine de cerrar. Sí, obvio. Podríamos hacer el L o el M. El M capaz que está un... El L está marcado, sí, lo vamos a hacer. Bien. A ver, esta diapo. Entonces, y entonces hacemos el L, que es fog en 0. De hecho, háganlo. Te vengo. Bueno, ya acá estoy. ¿Llegaron a alguna conclusión interesante? Puede ser que no esté definida. A Veamos. mí me
A mí me dio con coma. O sea, un número no seguro. Ay, me encantó la definición. Me encantó la definición de número no seguro. La voy a empezar a aplicar. Exacto sería. Sí, pero me gustó realmente. Bueno, a ver. Profe, ¿Cómo? creamos un postulado, el de número no seguro. Me encanta. Un teorema. Teorema de... A ver, no sé quién lo había dicho. Hay que ver porque uno tiene que tener un apellido que sea adecuado para un teorema, ¿no? Como que hay apellidos que van para teoremas y hay apellidos que no. Entonces, ahí hay un primer paso. Si no, uno se puede generar un apellido de fantasía. ¿Cómo sería en este caso el teorema? ¿Quién lo dijo? Yo lo dije. El teorema Catania. Bueno, puede andar. El teorema Catania de los números no seguros. Bueno, entonces, a ver. Hacemos lo mismo que antes. Expresamos esto. Por las dudas, acá un comentario, una aclaración. Fíjense que esto no es otra cosa que expresar lo que... O sea, la composición como lo que es, ¿no? O sea, acá hago g en 0, que esto me va a dar un número, y si pienso que esto es un número, esto no es otra cosa que aplicar f en un número. Y la única razón de que acá haya un corchete es que, en general, cuando empezamos a poner paréntesis, si yo pongo algo entre paréntesis, lo siguiente que pongo son corchetes. Pero no es nada del otro mundo esto que está acá. Simplemente aplico f en este número. Entonces, g en 0. Veo acá de la gráfica que me da el número seguro 2, que me queda ahora f en 2. Y f en 2 lo veo de la gráfica de f. Entonces voy a x igual a 2. Y, bien, me da un número que no sé cuánto vale, estará entre 1 y 2. ¿Sí? Perfecto. Acá acuérdense que no es el fin del mundo, digamos, hay distintas maneras de expresar esto. Si yo no sé exactamente cuánto es, puedo aproximarlo, ¿sí? Y decir, no sé, más o menos, está un poco más arriba del medio, que sería 1,5. Si para mí da más o menos 1,7, pongo 1,7. Y usamos el símbolo de aproximadamente igual. De todas maneras, el hecho de que g en 0 para nosotros valga exactamente 2 y no valga 2,01, por ejemplo, es algo que estamos suponiendo. Y es algo que lo suponemos porque, bueno, nos gustan mucho los números naturales. Pero en un punto no hay diferencia, digamos, entre esta imagen que yo leo del gráfico y digo más o menos 1,7 y esta imagen que yo leo del gráfico y que digo que es exactamente 2. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta simplemente para la vida. No sé a quién le había dado que no estaba definida si qué fue lo que pasó o si ya lo pudo, digamos, ver correctamente ahora. Bueno, entonces, de acá, ¿sí? Como conclusión,
la composición en 0 nos da aproximadamente 1,7. Fíjense, este era el ítem KL. Fíjense que en el ítem anterior hicimos el ítem I, que lo copio, en el que primero, o sea, hacíamos esta composición, donde primero aplicábamos este y después aplicábamos G sobre 0, y en este caso, en el L, hicimos la composición sobre el mismo valor de X sobre 0, pero primero aplicando G y después aplicando F. Entonces, acá aparece una, no es en sí una propiedad, pero muchas veces, digamos, aparece la cuestión o la pregunta, o sí, respecto a si la composición es conmutativa. O sea, si yo puedo agarrar un valor de X y es lo mismo aplicarle F y después aplicarle G, que primero aplicarle G y después aplicarle F. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá se ve claro de que eso no sucede. Yo partí de la misma X, 0, y si primero le aplico F y después G, me da el número seguro 3, y si aplico G y después aplico F, me da el número inseguro 1,7. Entonces eso está bueno para que lo tengan en cuenta. De vuelta, repito, no es una propiedad, pero si alguna vez están tentados de pensar que la composición es una operación conmutativa, recuerden que no. ¿Sí? Entonces, si lo quiero escribir así de forma general, podría decir que esto va a ser, en general, distinto de bueno. Y ¿podrías explicar de nuevo qué no es conmutativa? O sea, si fuera conmutativa, lo que querría decir, vamos como al revés. Si fuera conmutativa tendría que pasar esto, ¿sí? O sea, para que las leyes de la composición fueran iguales, ¿sí? Y esto, si fuera conmutativa, esto tendría que pasar para todo valor de X. O sea, yo podría agarrar cualquier valor de X y aplicarle F y después G, y que me dé lo mismo que aplicarle G y después F. Hasta ahí estamos. Sí. Bueno, entonces lo que estamos viendo acá es como un contraejemplo de eso. Vimos un ejemplo, un caso en el que aplicamos F y después G en 0, y donde aplicamos G y después F en 0, y las imágenes no nos dieron lo mismo. O sea, esto que yo leo así, o sea, esta ley de esta función, tendría que ser el valor de una imagen. Una vez que yo esto lo aplico sobre una X, esto va a ser una imagen, y esto también va a ser una imagen. Entonces, si acá veo que las imágenes para un valor de X, para 0 en este caso, me dan distintas, entonces ya con esto veo que esto no se va a poder cumplir. Acuérdense de esto, si yo planteo algo que se tiene que cumplir siempre, con que vea un caso en el que no se cumple, ya me alcanza para ver eso, que eso no se cumple. O sea que eso no es una propiedad. Si fuera una propiedad, valdría siempre.
Juanpi, o sea, vemos si es conmutativa con esos valores, o sea, si te aparece F compuesto por G y G compuesto por F. Ahí nos fijamos si es conmutativa o no. No es que tienen que fijarse, ¿eh? La idea es que la composición en general no es conmutativa. Era más que nada un comentario o una aclaración o ver qué pasa con esta operación nueva, digamos. Ver si puedo aplicarla en un orden y en el otro y me da lo mismo o no. Es simplemente eso. O sea, es como si yo les dijera, por ejemplo, la suma de números reales. ¿Es conmutativa? Por ejemplo, yo hago 2 más 5. ¿Es lo mismo que hacer 5 más 2? Sí. Sí. Bueno, la resta, ¿es conmutativa? ¿Es lo mismo? No. No, si yo hago 5 menos 2 me da 3, y si hago menos 5 me da menos 3. Entonces, o sea, la propiedad de conmutatividad en las operaciones es ver si es lo mismo hacer algo en un orden que en el orden inverso. Y esto simplemente es ver que la composición, como una operación más, no es conmutativa. Si yo aplico F y después aplico G, no me da lo mismo que aplicar G y después aplicar F. En este caso, si lo aplico sobre un número, me va a dar dos resultados distintos. Si hallo las leyes de la composición, me va a dar dos leyes distintas. ¿Sí? Simplemente que vean eso, que tengan en cuenta de que esto en general, esta igualdad, o sea, la composición de F y G o de G y F, en general no me va a dar lo mismo. Y acá con un ejemplo donde vea que esto no se cumple para una cierta X, ya me alcanza para asegurar que esta operación no se cumple. Y que esta propiedad no se cumple. A ver, hagamos un caso más. El O puede ser que no dé, o sea, que no esté dentro de la gráfica. Puede ser, sí. De hecho, iba a ser uno de esos. Vamos a hacer el O en 4. ¿Y ahí cómo lo pondríamos? ¿Cómo escribiríamos que no está dentro de la gráfica? Lloramos y sufrimos. Listo. Ahí no tendrías que poner igual el 0 tachadito. Lloramos y sufrimos. Ahí lo vemos. Es O en 4, ok. Bien, lo que queremos resolver es esto. Entonces, acá va a aparecer una cuestión que tiene que ver simplemente con escritura matemática, que es lo siguiente. Yo acá, fíjense que en los casos anteriores yo empecé a resolver y, bueno, llega un resultado y ese fue el resultado de mi operación. Entonces acá, que yo quiero ver cuánto vale O en 4, lo que tendría que hacer es, de vuelta como antes, aplico F en la imagen de G en 4. Si veo cuánto vale G en 4, paro en esta X, esta acá, me da 5. Para que quede acomodado, voy a dejarlo en diapos separadas. Ahí está, G en 4. La imagen la leo de acá, desde la X igual a 4, y voy a esta la gráfica de G. Entonces veo que me queda F en la imagen de G en 4, que es 5. Y ahora... El 5 no existe. Exacto. Entonces, acá, el problema que tengo, como F en 5 no existe, digamos, toda la composición. ¿Sí? O sea, esta, digamos, si yo pienso, de hecho ahora,
vieron que estuvimos antes hablando un poco del dominio. Si yo pienso en la función fog como una función con ley, dominio y codominio, bueno, lo que podemos ver acá claramente es que el 4, por lo menos, no va a ser un elemento del dominio de la composición. ¿Por qué? Porque más allá de que yo pude hacer G en 4, después la imagen de G en 4, que no está dentro del dominio de la siguiente función que apliqué. O sea, la imagen de G en 4, que es 5, ese 5 no está en el dominio de F, y por lo tanto no puedo resolver esto, y por lo tanto 4, el elemento 4, no pertenece al dominio de la función fog. Nunca encuentro... Bueno, lo que aparece acá es una cuestión más simbólica, digamos, de cómo escribir esto. Fíjense que acá, o sea, llegamos a que esto es igual a f en 5, y en realidad vemos que f en 5 no existe. Entonces, básicamente sí. F en 5 no existe, esto no existe, esto no existe, y medio que no tiene sentido, digamos. Todos estos signos iguales no tienen sentido, porque serían igualdades entre todas cosas que no son iguales, en realidad. Son igualdades entre cosas que ninguna existe. Entonces, la manera correcta de escribir esto es así. Si usamos el símbolo no existe, si PowerPoint me lo permite, ¿no? ¿Sí? En general lo expresamos simplemente así. Y ese símbolo se usa siempre adelante. Campi, en el chat preguntaron por qué no existe el 5. ¿Por qué no existe f en 5? Sí, así pusieron. Ok. O sea, el 5 existe. El 5 es un pobre número real que existe tanto como el resto. Lo que no existe es la imagen de f en 5. Si se fijan, en la gráfica, o sea, una vez que yo resolví que en 4, un gato quejoso por acá, una vez que yo resolví que en 4 queda 5, esto, hasta acá está todo bien, esto lo puedo hacer. Y ahora, que en 4 sería lo primero que yo tendría que hacer acá. Ahora, en 4 me da 5. El próximo paso es hacer f en 5. Y ahora ya, para ver cuánto vale f en 5, miro únicamente la función f. Y si veo la gráfica de f, que es esta acá, puedo ver que el dominio de la función f va únicamente desde 0 a 3. O sea, el dominio de f no llega hasta 5. 5 no es un elemento de x, o de variable independiente, sobre el cual yo pueda aplicar la función f. Entonces ahí llego a algo, digamos, que no... es simplemente que no existe. O sea, mi dominio acá de f va de 0 a 3. Estoy en ambos extremos. Entonces, el elemento 5 va a ser un elemento que no pertenecerá al dominio de f. Por lo tanto, no va a existir la imagen de f en 5.
Igual fíjense, no sé si... Claro, no está definida. La función f no está definida en 5. Pero entonces, fíjense, diferencien, digamos, qué parte tiene que ver con esto nuevo de composición y qué parte no. O sea, yo acá el hecho de ver que para intentar resolver esta composición, primero aplico g en 4 y después f en g en 4 que es 5, eso es composición. Ahora, una vez que resolví que g en 4 vale 5 y que quiero aplicar f en 5, aplicar f en 5 es aplicar una función en una x, y eso ya es, ahí sí volvemos a lo básico de funciones. Ahí como que no tenemos que ver nada de composición. Tenemos que ver simplemente si puedo hallar f en 5. Acá tengo la gráfica de una función f, veo que está definida de 0 a 3, por lo tanto, no lo puedo aplicar en 5. Y ya. Nada. Bueno, yo creo que con estos casos hicimos el I, el L, el A y el O. Yo creo que ya con esto estamos, digamos, lo que les pide después es que grafiquen, digamos, que usar las estimaciones para trazar una gráfica aproximada. Segundo. Que usen las estimaciones para trazar una gráfica aproximada de la función. Voy a ver un segundito. Problemas técnicos. Que usemos las estimaciones para trazar una gráfica aproximada de G compuesta con G. Por eso, digamos, para hacer eso, simplemente tendrían que ir viendo, ¿sí?, las distintas imágenes de esta función G compuesta con G en distintos valores de X. Por eso va a ser una gráfica aproximada, o sea, voy a tomar, si yo resuelvo, fíjense, todos estos ítems de la A al H, yo lo que voy a saber para graficar G compuesta con G, por ejemplo, en el ítem A, llegamos a la conclusión de que G compuesta con G menos 2 es 2. Entonces, de ahí voy a tener un dato para la gráfica de esta función composición. Sé que el punto de coordenadas menos 2, 2 va a pertenecer a la gráfica de esa función composición. Entonces, si resuelven todos estos ítems de la A al H, van a tener distintos puntos para poder ir trazando la gráfica de la función composición G compuesta con G. Pero bueno, eso se los dejo más para que lo hagan y lo... Una pregunta. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el H, ya, o sea, el 5 no correspondería al dominio, por lo tanto no se va a poder hacer, ¿no es cierto? El 5 sí. O sea, el 5 sería acá y tiene imagen. Es la 5 también. Ah, claro, listo, listo. Gracias. Pero, igual, una buena observación, digamos, si yo aplicara, digamos, que no hay justo acá no hay ningún caso, pero me podría pasar que mi composición no esté definida porque la primera función que aplico ya no está definida en ese punto. Eso es lo más sencillo de ver. Por ejemplo, si yo quisiera hacer gof, donde primero aplico f, ¿no? Gof en menos 1 no podría, porque lo primero que tendría que hacer es hacer f en menos 1 y no tengo imagen de f para menos 1.
por ejemplo. Entonces, lo que tiene que pasar para que la composición esté definida es que pueda aplicar la primera, que eso es como lo más sencillo de ver, y que pueda aplicar la segunda sobre la imagen de la primera. Bien. Bueno, ¿alguna...? Perdón, yo tengo una duda del 31. Del gráfico. Ponele, si yo tengo que graficar G compuesta en G, yo usaría, ponele en el A, -2 en X y lo que me dio la composición en Y. Ajá. Exacto. Ah, listo. Gracias. Sí, y de hecho, vamos a agregarlo acá. A ver. De hecho, algo que pueden hacer también, y que hasta incluso es una pavada, pero puede servir para guiarse mejor. O sea, venimos diciendo siempre que la composición de funciones da una nueva función. Entonces, algo que por ahí está bueno es que a esa nueva función le den un nombre. O sea, un nombre que no sea Gog. ¿Sí? Y eso, de vuelta, es simplemente nombrar a la función, pero sirve como para ver un poco más claro esta cuestión de que esta G compuesta con G es una nueva función. Entonces yo, por ejemplo, podría llamar, no sé, H. Llamo H a la función es nada nuevo, simplemente dándole un nombre más lindo de una sola letra a esta función. Entonces, todo lo que estoy calculando acá, del ítem A al ítem H, vendrían a ser la imagen de esta función H en -2, en -1, en 0, en 1, en 2, en 3, en 4 y en 5. Y por ejemplo, en el ítem A, que habíamos visto que en -2 es igual a 2, si yo a esta función G compuesta con G le llamo H, lo que sé es que H en -2 va a ser igual a 2. Entonces, que el punto de coordenadas -2, 2, la abscisa -2 y coordenada 2, va a pertenecer al gráfico de H. Y ahí yo tengo un punto de ese gráfico. ¿Eso sí o sí hay que hacerlo o lo podríamos dejar como G compuesta en G? Ah, la pueden dejar como G compuesta en G, pero por ahí sirve para ver esta cuestión de que esa composición que están hallando es una nueva función. De por sí sola, digamos, yo puedo, digamos, deshacerme de esa composición y pensarla como una función nueva H definida que a -2 le hace corresponder el 2. Y ya. ¿Puede servir para pensarlo así? O quizás no le sirve y no lo usan, y ya. Bueno. Como para que les quede. Bueno, ¿algo más? Entonces, del 31. Lucila, ¿el A de cuál? ¿Del 31? ¿O del 71? El K tampoco pertenece. A ver, igual, perdón, porque el A fue el primero que hicimos, está acá. K. Sí, pero estoy reponiendo lo del chat. Que decía Lucila de el A
El A es el primero que hicimos. No sé si tienes alguna duda en particular más de ahí. Ah, ok, ok. Bueno, te lo explico muy breve, total, ya está escrito, es sencillo. Simplemente, o sea, acá aplicamos dos veces la misma función, pero es la misma lógica siempre. La primera que aplico es esta g que está en verde, sobre -2. Entonces miro en el gráfico de g, para x igual a -2, ¿cuál es la imagen? Es 0. Este punto tiene ordenada 0. Entonces este g en -2 que lo puse acá en verde, lo reemplazo por su imagen que es 0. Y entonces me queda después aplicar la g de afuera, que es la roja, en 0. Y eso lo leo de acá, veo que en 0 la imagen es 1. No, perdón, que en 0 la imagen es 2 para g, sería hasta acá. Y entonces la imagen da 2. Que para estar acá estas flechitas en violeta. Habías preguntado si no existía el K. Sí, a mí me dio que no pertenece al dominio. A ver, en el K... porque no puedes aplicar f en 3 o... Pero, sí, por eso. Sí. O sea, no está directamente en el gráfico. Claro, bueno, en realidad ese punto está cerrado, por eso les decía de que yo lo que hice después fue hacer la gráfica bien para evitar este tipo de complicaciones. En realidad, la idea es que el punto sí estuviese incluido, ¿no? Que fuera, la imagen en 3 fuera 4. O sea que en ese caso estaría. Pero de todas maneras lo que importa acá es el razonamiento, ¿no? Si yo veo esta gráfica y yo considero que como este punto cerrado, digamos, no llega a la línea del 4, a la línea del x igual 3, y considero que por eso no está dentro del dominio, está bien, o sea, está bien interpretado, está bien justificado. No habría problemas, digamos. En este caso, el gráfico está ahí medio extraño, medio ambiguo, con interpretar una cosa o la otra mientras esté bien justificado. Pero para no renegar con eso, les recomiendo que trabajen con esta gráfica, ¿sí? Que es la misma, pero está mejor hecha, y que les va a quedar ahí en las diapos. Así no... Entonces ahí lo incluiría. Claro, f en 3 daría 4. Claro. Buenísimo. Bueno, y respecto a lo que preguntás, Lucila, viendo la gráfica, o sea, yo para x igual a -2, la imagen de g la leo viendo la ordenada del punto de la gráfica, o sea, a qué altura está ese punto de la gráfica. Y este punto, para x igual a -2, si veo las coordenadas del punto, son -2, 0. Esto que me quiere decir es que como es un punto de la gráfica de g, lo que quiere decir es simplemente que, ni más ni menos, lo que quiere decir es que g en -2, en la abscisa, me va a dar 0. Profe, ¿podemos hacer alguno del 71? Sí, ya. Se está haciendo esperar el 71, pero ahí vamos por él. Bueno, el 71, ¿qué tenemos el 71? A ver, yo lo estuve viendo, les soy sincero, cuando era como una de las actividades que estaba como propuesta,
yo la miré, vi que les pedía, fue como, ok, hallar ley y dominio de las funciones, perfecto. Pero después me puse a mirar un poco más en detalle y algunas tienen como algunas complicaciones o molestias algebraicas un poco molestas, que no me interesa, digamos, que se pongan por lo menos ahora en esta instancia a renegar con eso. Entonces, elegí algunos, ¿sí? En principio el E y el F, como para que trabajemos y vemos de qué se trata. Y después, si por ahí tienen dudas de algún otro, lo vemos, pero, no sé, tienen como eso, como complicaciones que por ahora no me interesa que nos metamos. Sí, veamos el E y el F, y con eso podemos ir trabajando. Bueno, entonces, tenemos que, o sea, cada uno, digamos, básicamente cada ítem me da un par de funciones f y g, y lo que tenemos que hallar, que existen la ley y el dominio de ambas composiciones. Entonces, en el ítem E, tenemos las funciones logaritmo de x y x cuadrado menos 4. Acá como se fue desfasando un poquito, pero es logaritmo de x y x cuadrado menos 4. Entonces tenemos de x es igual al logaritmo natural de x y que de x es x cuadrado menos 4. Entonces, bueno, acá lo que estuvimos trabajando en el 31 fue entender bien qué es la composición y cómo la hago y qué es lo que hago, que primero aplico la función de adentro y después aplico la función de afuera sobre la imagen de la función de adentro. Ahora vamos a ver cómo trabajar eso con las leyes. Yo tengo las leyes de las funciones. ¿Cómo hago con eso? Entonces, empezamos con for. Vamos a hallar ley y dominio. Entonces, la idea es hacerlo, o sea, es muy similar a lo que hicimos antes, solamente que ahora vamos a trabajar con las leyes. No vamos a trabajar sobre un valor específico de x, sino vamos a trabajar con la ley de esa función. Entonces, fíjense cómo hacemos con la ley. Lo que quiero hacer entonces es obtener esto. Y lo primero va a ser obtener la ley. Entonces, vamos a volver a usar colores acá, que siempre vienen bien. Voy a empezar haciendo lo mismo que hice antes para hallar la composición de un valor. Lo que me dice la composición es que yo voy a aplicar la función de afuera en la función de adentro. Acá f estaría en rojo y la función g estaría en verde. Y entonces lo primero que voy a reemplazar va a ser la ley de g. Acuérdense que lo que queremos hacer acá es obtener la ley de la función composición. Entonces, esta función f la
la voy a aplicar en G. ¿Cuál es la ley de G? La que tengo acá. X cuadrado menos 4. Y entonces, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Quizás es el paso complicado, entre comillas. Le aplico el logaritmo. Bien, le aplico el logaritmo, ¿sí? Acá es importante que entiendan que, o sea, que diferenciemos, y esto es importante siempre, ¿no? Pero particularmente en composición es donde más se juega. Que diferenciemos lo que es función de nombre que le damos a la variable. En este caso a la variable le damos el nombre X. Pero le podría dar otro nombre. Podría decir que mi variable independiente es A. O es un circulito. O un gatito. Como que no importa tanto para lo que es la función. Lo que hace mi función, y en este caso por ahí está bueno escribirlo en palabras, para entenderlo bien y ver que si lo escribo en palabras, lo que hace la función f no tiene que ver con que mi variable sea x. Mi función f, a lo que yo sea que ponga acá, le va a aplicar el logaritmo natural. ¿Sí? A la variable independiente. Fíjense que puse a la variable independiente. No le aplica el logaritmo natural a x. Sino f, así la función f con el nombre f, aplica el logaritmo natural a la variable independiente. ¿Y qué hace la función g? También así en palabras. Aplica la potencia 2 y le resta 4. Bien, aplica la potencia 2 a la variable independiente. Voy a poner eleva al cuadrado. Ambas son correctas. Eleva la variable independiente al cuadrado. Y le resta 4. Bueno, perfecto. Entonces, esta idea de que lo que hacen las funciones, yo lo puedo pensar así en palabras y no tiene que ver con cuál sea mi variable, acá es súper importante, porque básicamente yo ahora tendría como que la nueva variable independiente de la función f sería todo esto, sería x cuadrado menos 4. Entonces, lo que yo tengo que ver es qué hace la función f. Bueno, la función f aplica el logaritmo natural. ¿A qué? A lo que yo tenga como variable independiente. Entonces, a todo esto, a x cuadrado menos 4, yo voy a tener que aplicarle el logaritmo natural. Entonces, no hago ahora logaritmo natural de x, que es lo que acabo de escribir, sino que voy a hacer logaritmo natural de x cuadrado menos 4. ¿Sí? Y acá ya tengo la ley de esta composición. ¿Sí? Logaritmo natural de x cuadrado menos 4. Bueno, tenemos que hacer el dominio también, pero por ahí prefiero antes de eso que hagamos las dos leyes de las composiciones. O sea, hagamos la composición de Hogg y la de Goff. Y hacemos las dos composiciones y después hacemos las dos los dos dominios. Entonces, fíjense, traten de hacerlo ustedes primero en su hojita o donde estén trabajando. Un minutito y traten de hacer la ley de Goff.
entonces lo voy a ir escribiendo como antes. En principio voy a aplicar G sobre F. En este caso entonces a G la había puesto en verde y a F en rojo. Obviamente que una vez, o sea, los colores sirven para poder verlo más claro. Una vez que ya lo entienden, no hace falta que hagan nada de colores. Nada para ayudarse a no confundirse al principio. Entonces ahora voy a aplicar G sobre la ley de F, que era logaritmo natural de X. Y entonces acá veo de vuelta qué es lo que hace mi función G, independientemente de la variable, eleva al cuadrado y resta 4. Entonces, al logaritmo natural de X lo que voy a tener que hacer es elevarlo al cuadrado y restarle 4. Fíjense que lo que hago también es, si pienso en la ley de G de la de afuera, en todos los lados donde aparece X, reemplazo esa X por logaritmo natural de X. Es otra manera de verlo. Entonces ahora, si yo tenía esta ley, que es la ley de G, que es X cuadrado menos 4, lo que dijimos es que donde aparece X, ahora mi X no va a ser más X, va a ser logaritmo natural de X. Entonces acá, ¿sí? En esta ley de G, fíjense acá si saco la X, se ve como más claro esto de que, bueno, a lo que yo sea que ingrese acá, lo elevo al cuadrado y le resto 4 unidades. Entonces, ahora esa función G, que eleva al cuadrado y resta 4 unidades, la estoy aplicando sobre el logaritmo natural de X. Bueno, acá estamos. Sí, profe. Sí, sí. Bárbaro. Y bueno, ya que Sí, estamos, profe. una cuestión de notación, porque esto después les aparece en muchos lugares y genera dudas y complicaciones. Todas las funciones que tengan argumento, o sea que, por ejemplo, el logaritmo, yo escribo logaritmo y escribo algo, seno y coseno, tangente, así que escribo coseno y pongo algo después. Cuando, por ejemplo, acá fíjense que lo que yo estoy haciendo, por como lo escribí, es tomar el logaritmo natural de X y a eso elevarlo al cuadrado. Así como está escrito, digamos, no queda duda de que lo que hago es aplico el logaritmo natural de X, todo eso está encerrado entre corchetes, y a ese resultado lo elevo al cuadrado. Bien, ahora, la manera en que generalmente van a haber escrito esto es así. Logaritmo, así. ¿Sí? Si yo tengo un cuadrado, digamos, entre, en este caso, el nombre, que es el logaritmo, y el X, lo que estoy queriendo decir es que estoy haciendo el logaritmo de X, todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta porque acá, digamos, yo lo escribí así, pero no es la manera en que lo van a ver escrito en general. ¿Sí? En cambio, si yo pusiera el cuadrado sin el corchete, si yo pusiera esto, ¿sí? Acá lo que estaría haciendo es
aplico el logaritmo a x cuadrado. ¿Sí? Más allá de que yo ponga este paréntesis, este cuadrado me estaría diciendo que hago x al cuadrado y a todo eso le aplico el logaritmo. Entonces, ténganlo en cuenta, porque si ustedes tienen esta ley que encontramos recién, la manera en la que seguramente lo verían escrito en cualquier lado es de esta manera. Entonces, cuando ustedes ven esto, por ahí dicen, ¿y ese 2 ahí qué hace? ¿Qué está elevando al cuadrado? Bueno, es una manera de representar esta expresión. Entonces, básicamente la ley luego nos queda logaritmo cuadrado de x menos 4. Pero así ya se van acostumbrando a esa notación. Justo iba a preguntar eso, si lo terminamos escribiendo como se debe, digamos. En realidad, ambas, vamos a poner, puede escribirse. O sea, no es que la primera opción es incorrecta, o sea, no es que está mal que lo escriban de la primera forma, como logaritmo natural de x entre corchetes y todo eso elevado al cuadrado. Lo pueden dejar así, pero nunca lo van a encontrar así en ningún lado. O sea, probablemente. Entonces, si ustedes después les aparece, no sé, en una actividad, o en un examen, o en el libro, o donde sea, les aparece esto así, logaritmo cuadrado de x, eso tienen que entender bien qué quiere decir. Y también entender que si les aparece esto, de acá abajo, lo que están haciendo ahí es primero elevar x al cuadrado y después a todo aplicarle el logaritmo. Claro, daría otro resultado. Exacto. Y de hecho hasta con eso se puede jugar un poco con la composición, que lo podemos hacer en la actividad siguiente, si nos da el tiempo. ¿El dominio cómo quedaría, profe? Bien, a eso vamos. Bueno, volvemos a... Bueno, podemos seguir con esta, que ya lo estamos trabajando, y después volvemos a la anterior. Bien. El dominio. Para trabajar con el dominio, lo que habíamos dicho antes es que teníamos que ver de poder aplicar la primera función, que es f. ¿Sí? O sea, yo tengo que poder, en primer lugar, esta función f, que es la primera que aplico sobre la x, la tengo que poder aplicar. Porque si no, ahí ya voy a estar en problemas. Entonces, el dominio de una composición. Dominio de la... En general, lo vamos a poder pensar de la siguiente manera. Como por un lado voy a tener que... No, debe escribirlo acá. Ahí, no sé cómo escribirlo. El dominio de la composición lo vamos a poder pensar como el dominio de la primera función que aplicamos. ¿Sí? En este caso, la primera función que aplicamos sería f. Eso lo pensamos, digamos, tiene sentido de que como máximo el dominio de la composición va a ser el dominio de f, como máximo. Porque, o sea, si yo, para que una x esté en el dominio de la composición, en primer lugar tengo que poder aplicar la primera función. Entonces, el dominio de la composición puede ser igual al dominio de la primera función que aplico, pero también podría pasar que sea más chico. ¿Sí? Porque podría pasar, como decíamos antes, que para un cierto x puede aplicar f, pero después no puedo aplicar g. Entonces, si pasara eso para algún x, ese x tendría que sacarlo del dominio de la composición.
Entonces, una manera, digamos, sencilla, algebraicamente, de escribir eso es así. Es hacer el dominio de la composición, perdón, el dominio de la primera, que sería la primera función que aplicamos, e intersecarlo con el dominio de la ley. ¿De qué ley? De la ley que yo ya compuse. O sea, como que en esa ley yo voy a ver si tengo algún problema o alguna X que tenga con la que no pueda aplicar, digamos, sobre la que no pueda aplicar la ley, y ahí, digamos, de por sí, esos casos que decía recién, en los que primero puedo aplicar la X, la F, después no puedo aplicar la G, esos casos se van a ir. Entonces, esto es una manera, una regla relativamente sencilla para trabajar con eso. Lo que tenemos que hacer entonces es ver el dominio de la primera función que aplicamos y el dominio de la ley, que es el que tenemos acá arriba. Fíjense si escribimos esto para nuestro caso. El dominio de la función go sería el dominio de f, que es la primera función que aplicamos, intersectado con el dominio de la ley de go. O sea, con el dominio de esta ley algebraica. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda cada uno de esos dominios? Vamos a ver un poco eso. Lo primero que tendríamos que ver entonces es el dominio de f. Que, fíjense, cómo nos quedaría. Voy a acomodar un poco acá. En un tamaño excesivamente gigante. Ahí está. Bueno, ¿cómo nos queda el dominio de f? Cabales positivos, ¿no sería? Exacto. Eso lo vamos a ir viendo, digamos, a medida que con las distintas clases, el tema de restricciones de dominio, pero básicamente miro la ley y tengo que buscar para qué X, digamos, qué restricciones tengo. En general, las restricciones vienen de raíces cuadradas o raíces de índice par, de logaritmos y de cocientes, donde el denominador sea 0. Entonces, en este caso, sí, lo que yo tengo es que tengo un logaritmo, ¿sí? El argumento debe ser mayor que 0. Esa es una restricción que tengo para cualquier logaritmo. Entonces, eso ténganlo en cuenta de que lo que me interesa es que lo que está dentro del logaritmo sea mayor que 0. En este caso es solamente x, entonces simplemente la x tiene que ser mayor que 0. Y ya eso, digamos, directamente acá lo veo, de que el dominio de la función van a ser, perdón, mayor, no mayor igual. El logaritmo de 0 no está definido. Entonces, como bien dijimos recién, el dominio sería los reales positivos. ¿Serían los reales positivos menos el 0? ¿O mayor a 0? Acá, ¿de qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Del dominio de f? Sí, sí. No, o sea, mayor que 0. Digamos, el argumento mayor que 0, acá estoy, el argumento en este caso es lo que está dentro del logaritmo, que es la x. Entonces, esto es una condición sobre la x, que tiene que ser mayor que 0. Entonces, la manera de escribir eso, lo podría escribir como un intervalo real, que sería desde 0 sin incluir hasta más infinito,
O ese intervalo en particular lo puedo expresar así, pues son justo los reales positivos. O sea, los reales positivos no incluyen el 0. Ah, listo. Ahora sí entendí. El conjunto, existe también ese conjunto que son los reales positivos y el 0 que se escribe así. Pero si tienen R+, son solamente los reales positivos sin el 0 de por sí. O sea que no, digamos, no hay que aclarar nada adicional. Bueno, y veamos qué pasa ahora con el dominio de la ley. ¿No te quedaría lo mismo? Porque También reales positivos. Exacto, porque si miro la ley, lo que tengo es el logaritmo de x, que eso lo elevo al cuadrado y eso lo resto 4. O sea, si yo miro esta ley, la restricción sigue apareciendo en el logaritmo de x, no aparece ninguna restricción adicional, porque después lo elevaré al cuadrado y le restaré 4, y eso no me va a generar complicaciones, ¿sí? Entonces, el dominio de la ley también va a ser reales positivos. Y entonces el dominio de la composición, en sí voy a estar intersecando. Acuérdense que este símbolo de intersección lo que me quiere decir es que tengo que agarrar los dos conjuntos que estoy intersecando y buscar los elementos en común. Entonces, bueno, en este caso que estoy intersecando un conjunto y el mismo, obviamente todos los elementos de los reales positivos de este primer conjunto están incluidos en este. O sea que, en este caso, bueno, esta intersección es bastante obvia, me da simplemente reales positivos. Entonces, un poco así como modo de resumen, y la ley de Go me queda así. El dominio de Go me quedan los reales positivos. Fíjense que en este caso la restricción viene de la primera función que aplico, de la f. Después, como la función g, sea cual sea la x que yo ingrese, voy a poder elevarla al cuadrado y restarle 4, la aplicación de la segunda no me genera ninguna restricción adicional, y por eso el dominio de la ley me da igual que el de la f, no me da más chico. No, o sea, no es que al aplicar, al ver el dominio de la ley, que es donde veo qué pasa cuando aplico g, como no me genera ninguna restricción adicional, me dio el mismo dominio que antes. No me dio algo más chiquito. Bueno. Profe, Sí. y si fuera f compuesta de g sería lo mismo, ¿no? Vamos a verlo. Justo. Bien, veamos qué pasa aquí. Ya tenemos la ley de Hogg y vamos a ver qué pasa con el dominio. Entonces, esto copio, ¿sí? El dominio de la composición es el dominio de la primera intersección dominio de la ley, solamente que ahora el dominio de la ahora va a ser dominio de Hogg. Ahora acá el primero que aplico es G y interseco con el dominio de la ley. Bueno, y acá van a pasar cosas distintas. ¿Por qué? Fíjense. ¿Qué pasa con el dominio de la primera función que aplico? Acá la primera función que aplico es x² menos 4.
¿Qué dominio tenemos ahí? Todos los reales. Todos los reales, perfecto. O sea, yo acá primero a mi x la elevo al cuadrado y le resto 4. Cuando aplico la primera función no tengo restricciones. Ahí es distinto al caso anterior donde la primera función que aplicaba, que era la f, me generaba restricciones. Pero ahora, ¿qué pasa acá? El dominio de G son todos los reales. Ahora, para distintas x, la imagen de G me va a dar su conjunto imagen. Y yo sobre esos elementos del conjunto de imagen voy a tener que aplicar el logaritmo natural. Y ahora, acá, tengo el problema, pero tengo que ver si todos los valores de imagen de G verifican que yo les puedo aplicar después el logaritmo natural. La pregunta sería, ¿hay valores de G, hay valores de X que cuando haga esta operación me den imágenes, por ejemplo, negativas, que no pueda aplicarle el logaritmo? El más menos 2. Bien, más menos 2 son ejemplos de elementos de X que si los llevo al cuadrado y le resto 4 me dan 0. Entonces después no voy a poder hacer el logaritmo de 0. O sea, ya de por sí ahí veo que al menos esos dos elementos los tengo que sacar del dominio. Como que el dominio de la composición no van a ser los reales. Pero hay más. Entonces, eso lo podemos ver desde acá, ¿sí? Usando esto. Tenemos que ver entonces el dominio de la ley, y la ley es la que tenemos acá. Entonces, veamos cómo hallar el dominio de esa ley. Lo que tengo es esta ley. Entonces, si veo qué restricciones tengo, voy a copiar lo que puse antes. Voy a editar esto. La ley es ahora el logaritmo de x cuadrado menos 4. Espero no marearles con todo el movimiento en las diapositivas. Y ahora, fíjense lo que pusimos antes. Dijimos que yo acá tengo la ley que es el logaritmo natural de esta expresión. Si veo, la restricción ahora es del mismo estilo que antes. O sea, tengo un logaritmo natural y esto que puse acá, el argumento debe ser mayor que 0, sigue siendo válido. ¿Sí? Lo que está dentro del logaritmo tiene que ser positivo para que yo lo pueda aplicar. Entonces, lo que cambia ahora es esto acá. Antes mi argumento era x, ahora mi argumento es x cuadrado menos 4. ¿Puede ser que el dominio sea de 3 a más infinito? Ahora lo vemos bien. Pero de 3... ojo que estamos trabajando con números reales. O sea, que no esté incluido el 2, no quiere decir que esté incluido el 2,1, por ejemplo. Pero... O podría ser que no estén incluidos desde el 0 al 2. ¿No sería desde el 2 a más infinito? Bien. Sin incluir el 2. Desde el 2 más infinito sin incluir el 2. Ahí va queriendo. ¿No podrían ser todos los reales menos 2? Bien, me encantan todas las opciones. Ahora lo vemos bien. Una cosita que les quiero aclarar antes de que se vayan. O sea, vamos a seguir ahora hasta las 1:30, unos minutitos más, pero no me quiero olvidar de esto. Para la próxima clase, que vamos a trabajar con función inversa, y vamos a trabajar con unas actividades adicionales sobre función inversa que están disponibles en el Drive, en la carpeta de funciones, actividades adicionales, o ahora cuando les complete el cronograma, les pongo también ahí el link, si lo tienen a mano, pero bueno, eso, aclararles que para la clase que viene, que vamos a trabajar con función inversa, vamos a trabajar con actividades que no están en el libro. Entonces, eso, para que estén al tanto y, si pueden, las vayan viendo para antes de la clase.
quería aclararles eso antes de olvidarme. Yo igual ahora, cuando terminemos, les subo estas diapositivas y les completo el cronograma. Bueno, volviendo acá entonces. Bien, me dieron muchas opciones. Vamos a ver con cuál nos quedamos. Y yo acá, por ahí, lo que les recomiendo, sobre todo en esta actividad que... ¿cómo se llama? Que sí, que trabajan por ahí con funciones un poco complejas para sacar el dominio. Los invito a que usen graficadores, ¿sí? Que les van a ayudar. Los graficadores, para usarlos, tienen que entender qué están haciendo y no está mal, de hecho está bien que los usen para poder trabajar y para poder sacar información. Profe, así como el GeoGebra y eso. Exacto, por ejemplo. Entonces, en este caso, fíjense para qué podemos usar el graficador. O sea, desde ya que podemos usar el graficador para graficar la función y ver cómo me queda la gráfica, desde ya. Pero yo lo que quiero usar ahora es graficarlo para ver esto. ¿Para qué valores de x voy a dejar en el dominio de mi ley? O sea, qué valores de x cumplen que x cuadrado menos 4 sea mayor que 0. Entonces, ahí les comparto la pestaña de GeoGebra, que ya pueden entrar a la página geogebra.org y descargarla o usarla desde ahí. Entonces, fíjense la gráfica de x cuadrado menos 4. Ya verán más en breve en la teoría cómo graficar estas cosas, que es una función cuadrática, básicamente. Entonces, yo grafiqué x cuadrado menos 4. ¿Para qué me sirve esta gráfica en relación a lo que yo estoy queriendo ver? Que era trabajar con esta ecuación de x cuadrado menos 4 mayor que 0. Para ver a partir de qué valores la gráfica queda arriba del eje X. Perfecto. O sea, yo lo que tendría que ver es, ¿para qué x, ¿sí? X cuadrado menos 4, que es la gráfica de la función, es mayor que 0? Entonces, fíjense que gráficamente se ve ahí un poco más claro. O sea, antes me habían dicho primero que el menos 2 y el 2, que justamente son las raíces de esta gráfica, los puntos de corte con el eje X, se iban, porque justamente en menos 2 y en 2 las imágenes valen 0, entonces para esas X, que las imágenes me dan 0, después no le voy a poder aplicar el logaritmo. Ahora, esos dos puntos justamente eran como los límites en realidad de todo un intervalo, donde la función acá, entre menos 2 y 2, se hacía negativa, y por lo tanto también entre menos 2 y 2 iban a ser todos puntos que yo tenía que sacar del dominio de mi función, de mi ley. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de esa ley? Me habían dicho por ahí, desde 2 sin incluir hasta más infinito, que en toda esta parte, digamos, de elementos de X, las imágenes son positivas, perfecto, me queda mayor que 0. Ahí. Pero fíjense también que desde menos infinito hasta menos 2, sin incluir, también las imágenes son positivas. Entonces también eso lo vamos a incluir en ese dominio. ¿Se ve? Entonces, ¿me escuchan? Sí, profe. Ah, ok. Sí, profe. Me había dejado como por un momento de responder la pestaña y digo, capaz que se cortó todo. Bueno, ya los libero porque aparte es 22.
igual si alguno tiene que ir, vaya nomás y prefiero terminar la idea, total la clase les queda grabada y pueden terminar de verla después. Pero quiero cerrar un poco esto. Bueno, entonces, volviendo acá, vemos que como el argumento tiene que ser mayor que 0, o sea, que yo tengo que ver es que x cuadrado menos 4 sea mayor que 0, y entonces lo puedo ver acá gráficamente desde GeoGebra, que el dominio de esta ley va a ser, digamos, desde menos infinito desde menos infinito hasta 2, hasta menos 2, perdón, sin incluir. Y después, desde 2 hasta más infinito. Usamos el símbolo unión para indicar que juntos, ¿sí? Estos dos conjuntos. En la actividad 71 en particular, que tienen ahí como algunas actividades un poco medias molestas, ¿sí? Yo igual acá les marqué, trabajen con el E y el F. Si quieren el G, pero los primeros tienen ahí como algunas complejidades que por ahora no interesan. Entonces, igual si trabajan con esos, aprovechen, ¿sí? Esto de usar GeoGebra o un programita para graficar y poder ver desde las gráficas cómo resolver estas cuestiones de los dominios. Si quiero ver, entonces, por ejemplo, x cuadrado menos 4, ¿cuándo es positivo? Lo grafico y veo para qué x las imágenes están por arriba del eje x, por ejemplo. Entonces, eso lo pueden hacer. Bueno, entonces, ¿qué nos queda acá? El dominio de la composición. Fíjense que ahora el dominio de G son los reales. El dominio de la ley me quedó, bueno, toda esta expresión. Entonces, ¿qué pasa si busco qué tengo en común entre los números reales, todos los números reales y este conjunto? Es como una intersección relativamente sencilla, ¿sí? Porque tengo que ver qué tengo en común entre este conjunto y todos los números reales. O sea, entonces básicamente van a ser este mismo conjunto. Bien, y si ven entonces el dominio de esta composición y el de la composición Goff que hicimos antes, que era reales positivos, como quedaron re distintos, ¿sí? Bueno, y hasta acá estaríamos entonces por hoy. Si tienen... Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. A ustedes. Gracias. Eh, Gracias. Bueno, entonces nos vemos